Pero bueno, vamos a empezar con el ejercicio 22. Dado el siguiente modelo, las variables endógenas son A y E y las exógenas son M y F0. El modelo presenta derivadas parciales continuas con estos signos. Y me dicen diferenciar totalmente, escribir el modelo en forma matricial, indicar el determinante jacobiano y mostrar que es distinto de cero y hallar expresiones. Bueno, por lo pronto, el punto A no es muy complicado. Tenemos que hacer solamente un diferencial total, que eso ya lo estuvieron haciendo. ¿Sí? Acá vamos a pensarlo como si fuese un sistema de ecuaciones definidas implícitamente. Entonces yo voy a decir que defino, como ya aparece un F0, le voy a poner, no sé, una función h. ¿Sí? Que va a ser directamente todo pasado de un mismo lado. A menos b de a menos t de a menos d de menos f0. Y después tengo la función, perdón, vamos a hacer así, para ir en orden. A esta la voy a llamar la función g y esta la función h. ¿Sí? En general nosotros le ponemos siempre f y g, pero como está este f0 no quiero llamarla f para no confundir. Y acá tenemos m menos l de a y e. Esto es lo que hacíamos siempre y decíamos que estas dos funciones iban a ser iguales a 0. ¿Sí? Ahora yo lo que hago es busco el diferencial total, el diferencial de g. ¿Qué va a ser? Va a ser, tengo que, entre comillas, derivar todo esto respecto de a. Entonces me va a dar diferencial de a menos. Acá tengo que hacer regla de la cadena, ¿no? Va a ser b' de a de a menos t de a por la derivada de lo de adentro ahora, ¿sí? La derivada de lo de adentro ahora es el diferencial de a menos t' a diferencial de a. ¿Sí? Y esto diferencial de a no existe, así que no lo tengo que poner. Como esta es una derivada larga, la voy a correr para atrás. Y ahora tengo que poner menos la derivada de d respecto de por el diferencial de e menos el diferencial de f0, ¿sí? Porque fíjense que son todas variables, o sea, g es función de a, de e y f0. En realidad, si quieren, lo podemos dejar así, y h va a ser en función de a, de e y de m. En realidad podríamos decir que esta y esta también, esta depende también de m y esta de f0, como para que sea más cómodo decirlo. ¿Sí? Vamos a poner que también depende de m0 de alguna manera. Esta depende de m y esta, si bien no aparecen, lo vamos a poner igual. Y ahora van a ver por qué. ¿Sí?
Entonces, fíjense que esta función que depende de a, de f0 y de m, la derivo respecto de todas sus variables y tengo el diferencial total. Y esto sigue siendo igual a 0. Y después puedo hacer lo mismo el diferencial de h. ¿Y qué va a ser? Va a ser el diferencial de m menos L' diferencial de a menos L'E diferencial de e igual 0, ¿sí? Esto es un sistema. Derivando todo y haciendo el diferencial total, que es lo primero que me piden, llego a esto. Y a partir de eso, yo lo que puedo hacer es quedarme solamente con este pedazo del igual. Estos dos diferenciales no, me quedo con este pedazo. ¿Y qué voy a hacer? Despejo de este f0 y de este despejo m. ¿Sí? Fíjense que lo que hago es despejar las variables exógenas. Si me preguntan ustedes a mí por qué, no lo sé. Pero así se hace. Por eso es lo que les digo, que yo estas cosas las resuelvo matemáticamente, pero económicamente no tengo ni idea qué significa cada una de las cosas que estoy haciendo. Y siempre que les pregunto, como este tema se lo suelen dar medio rápido y medio así nomás, ustedes tampoco lo saben y es el ciclo que nunca termina. Y entonces acá tenemos diferencial de a menos b' a menos t de a por de a menos t' a de a menos esta derivada por el diferencial de e igual el diferencial f0. Y este de abajo es mucho más sencillo. Acá tengo diferencial de m más de a. Sí, fíjense que en este todavía no aparece, pero la idea es que yo tenga arriba toda una expresión que depende, toda una expresión multiplicada por el diferencial de a, más o menos toda una expresión que multiplicada por el diferencial de e, ¿sí? Como tengo abajo. Esto sigue siendo otro sistema. Entonces lo que voy a hacer en la ecuación de arriba, voy a sacar factor común entre estos términos, el diferencial de a, ¿sí? Me va a quedar 1 menos b' a menos ta por 1 menos t' a. Todo esto por el diferencial de a, ¿sí? Menos d'e de e es igual a esto. Y ahora ya estoy en un sistema que este sí ya lo puedo expresar matricialmente, ¿sí? Si quieren, para entender mejor cómo vamos a hacer la matriz, yo puedo decir que esto es así. Vamos a poner acá un 1 más 0 de m, ¿sí? Y este lo vamos a mover acá y vamos a poner 0 de f0 más un dm. Y entonces ahora
yo lo voy a escribir así. No. Ahí está. Acá vamos a poner 1 menos B'. A menos T de A. 1 menos T' A. ¿Sí? Acá L' A. Acá va menos D. Y acá va. ¿Sí? Esta es una matriz. Eso va multiplicado. Espero que se acuerden cómo se multiplicaban matrices. Multiplicado por DA DE. ¿Sí? Ahí está. Y eso tiene que ser igual. ¿Sí? Acuérdense que era este por este, más este por este, ¿sí? Y este por este, más este por este, este arriba, este abajo, ¿sí? Espero que se acuerden, yo se los explico bastante rápido, pero imagino que se acuerdan cómo se multiplicaban matrices. ¿Sí? Y acá tiene que ir otra matriz. No me lo tomo. Acá va el 1, 0, 0, 1. Y acá va DF, DM. ¿Sí? Por si les queda alguna duda de cómo se hacía esto, vamos a explicarlo medio rápidamente. Ustedes se acuerdan que cuando tienen fracciones, tienen que, esta es de 2 por 2, esta es de 2 por 1, el resultado es, este se me va con este, y tengo el resultado de 2 por 1. O sea, va a ser un vector, ¿sí? De 2 por 1. Lo mismo de este lado. Entonces yo hago esto por esto, perdón, esto por esto, más esto por esto en una posición del vector, ¿sí? Eso va a ser acá arriba. Esto por esto, más esto por esto, acá abajo. Y eso va a ser igual, cuando ya acá va a ser 1 por df más 0, acá me queda df, y acá dm. ¿Sí? Si quieren lo pueden poner así. O sea, estas dos son válidas, las dos expresiones. O esta, o si quieren pueden sacar esta directamente. ¿Sí? Pueden decir que esto no está. Y el resultado es este. Es lo mismo. Es como para que las dos tengan la misma forma de una matriz por un vector, si quieren. Y ese sería el punto A, porque eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Una vez que hice el diferencial total, esto que estoy haciendo acá es la forma en la que se resuelve cualquier sistema de ecuaciones. O una de las formas en las que se pueden resolver los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Indicar el determinante jacobiano y mostrar que es distinto de cero. Este sería el punto A. Bueno, obviamente el determinante, el jacobiano del sistema, bueno, quizás no es obvio, pero el jacobiano del sistema es este, ¿sí? Bien. Si en general se ve, si tienen el libro a mano del García Venturini en la página 179, es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Y fíjense que le termina quedando ese jacobiano.
O sea, el jacobiano es este. Que si quieren, si quieren no, yo para hacerlo más sencillo cuando escriba, más que nada por esta expresión, bueno, por el lejos, sí, no lo sé. Sí, entonces el jacobiano del sistema, sí, fíjense que el jacobiano son los coeficientes que acompañan a estos diferenciales, ¿sí? El jacobiano va a ser 1 menos BA. Y entonces yo tengo que hacer esto por esto, porque me piden, tengo que demostrar que es distinto de 0. No se llega a leer desde tan lejos, pero eso es lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar que es distinto de 0. Entonces, esto por esto. Todo esto por L'E. Esto por esto menos esto por esto. O sea, más L'A' de prima. Y ahora vamos a mirar en la guía que nos dice, fíjense los valores de todas las derivadas. Sí nos dice cuáles valen más o menos qué cosa. Pero antes de ver eso, vamos a esperar un poquito acá. Yo acá tengo 1 menos. Esto ahora lo voy a llamar B', porque ya sabemos que es B' más B', TA', todo. ¿Sí? Vamos a operar un poco acá. Voy a multiplicar por E. Entonces tengo L'E menos B', más esto. Entonces vamos a ver qué nos dice de cada cosa. Nos dice que B' está entre 0 y 1. Vamos a anotarlo ahí. Así no tengo que subir y bajar tanto. B' está entre 0 y 1. D'E creo que dijo que era menor que 0. Menor que 0. L'A es mayor que 0. L'E es menor y T'A está entre 0 y 1. Mayor dije. Menor. L'E es menor que 0 y T'A está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, este número es negativo. Menos algo positivo, todo esto sigue siendo negativo, ¿no? Más. B está entre 0 y 1. ¿Sí? Y T está entre 0 y 1, así que esto va a ser un número bastante pequeño. Si no, otra forma de verlo. Y esto positivo por negativo, esto es negativo. Si acá hay un positivo, pero chiquito.
Entonces esto podemos decir que es menor que 0. Otra forma de verlo quizás es verlo directo por ahí desde acá. Así que yo tengo 1 menos b' por 1 menos t'A. Todo esto, sí, me parece que era mejor verlo desde acá. Porque fíjense, 1 menos T'a es un número positivo, así que esto va a ser número positivo, pero entre 0 y 1. Multiplicado por esto, es un número, también sigue siendo positivo, pero bastante más chico. Así que todo esto es positivo. Sí, olvídense de eso que dice, que así es más fácil de verlo. ¿Sí? Pensé que por ahí era más fácil si distribuíamos, no, pero acá se ve mejor. Esto es un número positivo, porque 1 menos algo que está entre 0 y 1 es positivo. Positivo multiplicado por un número que está entre 0 y 1 sigue siendo positivo. 1 menos este número que va a ser más chico que 1, todo esto es positivo. Como L es negativo, tengo positivo por negativo, LA es positivo por negativo. Así que a fin de cuentas tengo negativo más negativo, o sea, negativo menos negativo. Esto es directamente menor que 0. ¿Sí? Me piden solamente el signo. Yo así puedo demostrar que no va a ser igual a 0. Listo. Demostrado el punto A y el punto E. Y ahora me dicen hallar las siguientes expresiones y determinar el signo. Acá yo lo que voy a hacer va a ser, fíjense, esto es como yo lo escribí acá y como estuvimos haciendo las cuentas, ¿sí? Nosotros podemos decir que este sistema de acá determina a A como función de F0 y M y a E como función de F0 y M, ¿sí? Que es dos sistemas, dos ecuaciones, dos incógnitas, no va a quedar eso. Y ahora nos piden que obtengamos a f de 0 y f de 0. Y como cuando teníamos esos sistemas, hacemos siempre lo mismo. ¿Sí? Yo tengo, vamos a escribirlo así, vamos a escribir que el jacobiano, yo llamé a las funciones g y h. ¿Sí? Esto es una especie de nomenclatura para que me sea más fácil escribirlo a mí. Esto va a ser, digámosle, G'A, ¿sí? Y H'A. Yo lo escribo así para que ustedes vean cuál es la idea. Y acá yo tengo G'E y H'E. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue decir, para no escribir todo esto que es más largo, escribo esto, ¿ven? Esto lo llamé G'A, esto lo llamé G'E, esto HA y esto HE. Entonces, cuando yo quiero calcular la derivada de A respecto de F0, yo tengo menos. Acá arriba tengo que poner G', F0, ¿sí? H',
F0 G', H', ¿sí? Dividido, siempre va dividido el jacobiano. Así que vamos a poner acá G', G', H', H'. Y ahora cuando yo quiera calcular la derivada de E respecto de F0, lo que tengo que escribir es menos, y acá lo que va es G', H', G', F0, me quedó feo, ese F0, G', F0, H', F0, sobre lo mismo de antes. G', G', H', bueno, esta E tendría que ser una E minúscula. Sí, entonces fíjense que yo siempre del jacobiano del sistema, para obtener AF0 reemplacé donde estaba, fíjense que en este jacobiano reemplazo la columna de A por F0. Y en este caso agarro el jacobiano del sistema y reemplazo la columna de E por la de F0. ¿Sí? Y así pueden armar los sistemas con los nombres que ustedes tengan cada una de las funciones. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es G de F0? Acuérdense que esta era la función, F0 es 1, ¿sí? Ahora lo voy a reemplazar para que vean cómo queda. Entonces, de A de F0 yo voy a escribir este solo, este ya se lo imaginan cómo quedará, va a ser una expresión gigantesca, no tiene mucho sentido volverla a escribir toda. G de F0 es 1. H de F0 es 0, ¿sí? Porque fíjense que en H, acá, no tengo F0, ¿sí? De hecho, fíjense que son estos números de acá, 1, 0, 0, 1. Y GD y HD van a ser menos de E L'E, ¿sí? Y abajo es este jacobiano de acá que no lo voy a escribir porque es larguísimo. Pero yo sé que el jacobiano de abajo es negativo, ¿sí? Con este menos se me hace más, entonces esto va a ser 1 por LE más D'E, ¿sí? LE negativo, D'E negativo, esta derivada es negativa, ¿sí? No sé si ahí cambiándole los nombres los confundí un poco, pero la idea es la misma, ¿sí? Acá también es lo mismo. Yo acá, cuando tenga G de A, va a ser 1 menos B', 1 menos T'A, L'A, G de F0 es 1, H de F0 0. Menos, acá es este jacobiano del sistema que ya sabemos que es negativo, así que pongo el menos también. Así que esto va a ser esto,
por esto 0, tengo acá menos L'(A), que es positivo, así que esta derivada también es negativa, ¿sí? Y ese sería todo el ejercicio 22. Fíjense que el 23 es muy similar. También me dan todas las derivadas, ¿sí? Lo que hay que hacer es meter esta tercera ecuación adentro de C, ¿sí? Y me quedaría I igual C de I menos T de I tita, ¿sí? Más I de R más G y MP es igual a L por IR, ¿sí? Y tendría este sistema. Si quieren, y después es todo lo mismo que hicimos acá, ¿eh? Es todo esto mismo acá. Es volver a armar una función f o g, hacer el diferencial total, ¿sí? En este caso la única diferencia es que tengo también parámetros, pero los parámetros, ¿sí? G y tita se derivan igual que todos, ¿sí? Yo acá tendría, si quieren lo hacemos, son todos iguales. Sería di va a ser igual a C' y D por di menos, acá te va a ser T' y di, ¿sí? Y después tenemos que ver esto derivado respecto de tita también, ¿sí? Porque también tengo que tener el diferencial tita, que va a ser más C' y D por menos T' tita de tita más I'R de R más de G, ¿sí? Es lo mismo de siempre. Yo no sé si ponerme a hacerlo porque va a ser lo mismo, pero va a ser más tedioso porque tengo muchas más. Y acá tengo el de MP es igual a L' de I más L'R de R, ¿sí? Y ahora tengo que juntar por un lado, como decía por acá, endógenas por un lado y exógenas y parámetros por el otro, ¿sí? Así que tengo que juntar la I y la R de un lado, el ingreso, la tasa de interés, sí, tengo que juntar, bueno, acá, medio tedioso, tengo que juntar este para allá, este para allá, este y este de aquel lado, y después este para allá y ese para allá. Sí, vuelvo a tener algo parecido, bueno, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar para abajo si tengo espacio. Me voy a pegar por acá. Dijimos que tengo que juntar la I de un lado, de I menos C' y D, 1 menos T' I diferencial I, y tenía que juntar también la R.
menos C' y D T' tita de tita más de G. ¿Sí? Tengo endógenas por un lado, exógenas y parámetros del otro. ¿Sí? Las variables endógenas son el ingreso, la tasa de interés y el ingreso disponible. Así que en este caso, en MP yo tendría que pasar solamente de I para un lado. ¿Sí? O sea, acá yo tendría... Ah, y R también. O sea, este ya está puesto, ¿no? Lo único que tengo que hacer es pasarlo del otro lado. L'I de I más L'R de R igual de MP. Ahora yo puedo sacar factor común acá. Voy a poner todos los cositos. Y ahora eso, saco factor común y tengo 1 menos C' y D, 1 menos T' I, todo por el diferencial de I, menos I' R diferencial R. Acá vamos a poner el diferencial de I, acá el diferencial R, L'R más, ¿sí? Esto es igual a menos C' y D, ¿sí? Y como siempre, yo lo puedo poner como tonto 1 menos C' y D, 1 menos T' I, ¿sí? Esto por DI de R es igual a menos C' y D T' tita de tita más de G y acá de MP. ¿Sí? Si no, acá lo que tendría que hacer es más un quilombo, ¿no? Pues yo tendría que tengo tita sería C' menos C' y D de tita, ¿sí? De G y de MP. Y acá tendría tita, G y MP, ¿sí? Por, dijimos, diferencial tita, diferencial G, diferencial MP. Lo podemos poner de las dos formas. Sí, este es el 23. Este que estoy haciendo ahora es el 23. Son las dos formas de ponerlo, ¿no? Fíjense que me van a dar lo mismo.
¿sí? Este por este, más este por este, más este por este, arriba. Este por este, más este por este, más este por este, abajo. ¿Sí? Y en realidad a mí me pedían... ¿Dónde está? Acá. Me piden el punto A que determine si este modelo cumple con las condiciones del teorema de la función implícita. O sea, tengo que saber si el jacobiano del sistema es distinto de cero. ¿Y cuál es el jacobiano del sistema? Este. ¿Sí? Este jacobiano tiene que ser distinto de cero. Entonces tengo que hacer este por este. Uno menos C' y D. 1 menos T' I. Este por este menos este por este. Más I' R L' I. ¿Sí? Este es el determinante, ¿no? Es determinante del jacobiano. Que el jacobiano era esto de acá. Y bueno, vamos a fijarnos como antes. No sé por qué lo dejé tan lejos. Me lo traigo para acá para que sea más cómodo. Fíjense, otra vez. Fíjense que es prácticamente lo mismo, pero con otras letras. Fíjense, la derivada de C respecto a ID, que es esta, está entre 0 y 1. La derivada de T respecto a I está entre 0 y 1. Así que 1 menos algo que está entre 0 y 1 es un número que está entre 0 y 1 positivo, multiplicado por el positivo sigue siendo positivo. Todo esto está, bueno, es mayor que 0. Y está entre 0 y 1. L'R es menor que 0. I' es menor que 0. Y L'I es mayor que 0. Entonces tengo positivo por negativo, negativo. Y acá tengo positivo por negativo, negativo. Negativo más negativo, esto es menor que 0, distinto de 0. ¿Sí? Entonces nuestro sistema tiene solución y cumple con el teorema de la función implícita, ¿sí? Porque lo que tenía que yo mostrar es que el determinante fuera distinto de 0, ¿sí? El determinante de este jacobiano del sistema. Y ahora, el punto B es interpretación económica, ¿sí? Determinar cuál es el efecto que causa un aumento del gasto público sobre las variables endógenas I y R. Eso no tengo ni idea, porque no sé cómo interpretar este sistema, porque no sé qué es este modelo, ¿no? Este ISLM. Pero matemáticamente ya lo podemos resolver y fíjense que es idéntico al anterior, ¿sí? Lo único que acá aparecen parámetros y complican, si quieren, un poco acá, ¿no? Esta parte, porque empiezan a aparecer más diferenciales. Antes teníamos 1 y 1 nada más. Ahora tenemos más diferenciales, pero el sistema de ecuaciones se plantea igual, se resuelve igual, ¿sí? Se hace todo igual. Así que pueden hacer el resto que igual